las cosas. Hola, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas, hoy no está conmigo Paco, ya después les contaremos por qué, pero hoy tengo el honor y la fortuna de estar con una de las personas a quienes más les debo en mi aprendizaje, en mi proceso intelectual, mi querida maestra, mi maestra, la que siempre digo es mi maestra, Laurence Lebolec. Bienvenida, Laurence. Muchísimas gracias, Ximena. Un gusto estar aquí y un gusto seguir compartiendo. No, sí. Bueno, Laurence fue mi maestra en la licenciatura, fue mi directora de tesis y yo siempre hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice que la influencia de un maestro nunca se sabe hasta dónde llega, ¿no? O sea, porque es la piedra sobre la cual vas construyendo. Entonces, para mí tú eres esa piedra Muchas gracias. angular en mi pensamiento. Eh, Laurence fue la persona que me presentó a Foucault, a Maffesoli, a tantos pensadores que hoy le dan forma a todo lo que soy, a todo lo que hago. Entonces, pues esto. Y hoy vamos a hablar de arte prehistórico, ¿ok? Porque yo admiro y valoro muchísimo tu visión del arte, o sea, tu visión no superficial del arte, o sea, cómo lo has estudiado y enseñado. Y arte prehistórico fue la primera materia que yo tomé contigo en la licenciatura. Y yo recuerdo que después de esa hora con 45 minutos, yo dije, algo pasó en mi cabeza, ya no es lo mismo que antes, una ruptura ocurrió. Entonces, yo sé que es una de tus grandes pasiones, estas cuevas de difícil acceso, y entonces, pues vamos para allá. Pero bueno, antes, perdón, siempre hacemos esto, se me fue. ¿Te quieres presentar? ¿Quieres decirnos un poquito de qué haces, un poquito de tu caminar en la vida? Bueno, es una pregunta siempre difícil. Creo que soy un poco camaleónica en el sentido que, pues sí, inicié con algunas ideas muy precisas. Quería ser arqueóloga. No se pudo por múltiples razones. Yo he agarrado, creo, las oportunidades que me han dado la vida a nivel de idiomas, a nivel de formación. Por eso que mi formación es bastante heterogénea: filosofía, artes plásticas, arqueología. Un rato quise ser música, entonces también tengo una formación en música. Una de mis grandes pasiones es la espeleología, meterme en las grutas. Ya no sé cuántos años tenía. La primera vez que un colega de trabajo de mi papá me dio la oportunidad de visitar mi primera gruta pintura, y yo recuerdo muy bien el momento en el cual todo el mundo se fue. Me dijo: querías ver pinturas, ahí estás, búscalas, ¿no? Solamente con el casco y la lámpara. Y yo creo que fue para mí una de las grandes lecciones a nivel de aprendizaje, que uno mismo tiene que aprender a ver, o en el sentido que si uno desea estar en contacto con algo, sea intelectual, sea material, creo que el reto es que eso nazca de nosotros y que nosotros mismos podamos desarrollar la capacidad, como diría Heidegger, de dejarse interpelar, y a partir de ahí nos toca a nosotros construir nuestro camino. Yo recuerdo que me dio pavor porque pues era la primera vez que yo iba a una gruta. Yo no tenía ni tampoco ni el equipamiento correcto, en fin, bueno, muchas cosas, pero a la larga, como decía muy bien Ximena hace rato, vemos años después, ¿no? Que tanto estas experiencias nos dejan a nivel de aprendizaje, y más que en este caso el contacto directo con lo que es estar en una gruta, en un lugar completamente desconocido para mí, a oscuras, y hacer este esfuerzo de intentar ubicarse
y sobre todo lo que yo quería, en este caso, ver las imágenes. Bueno, me costó muchísimo trabajo encontrarlas, pero las encontré, cumplí con mi tarea y eso me dejó, son de las experiencias que realmente me dejaron marcadas de por vida, en Wow. todos los sentidos de la palabra, literalmente, y sobre todo a nivel metafórico, por lo que eso representa a nivel de aprendizaje. Sí. Y entonces, conectando esto con el arte prehistórico, que son estas primeras manifestaciones artísticas, que así se llamaba el curso, ¿no? Primeras manifestaciones artísticas. ¿De dónde sale esto? O sea, ¿hace cuánto? ¿Por qué el ser humano comienza a hacer esto? ¿En qué se diferencia del arte actual? Pero bueno, vamos a llevárnoslo tranquilo para platicar un rato. Mira, yo este curso lo fundé en la carrera porque cuando, bueno, en algún momento me tocó diseñar la carrera de licenciatura en Historia del Arte en la UNLA. El embrión, digamos, de esta carrera eran materias sueltas que se ofrecían para la licenciatura en Humanidades y que los alumnos de humanidades podían tener como terminal de especialidad, ¿no? Había una en filosofía igual, en literatura, en historia del arte, y en algún momento se piensa que literatura, filosofía, historia del arte se pueden independizar. Bueno, a mí me encargan diseñar el programa y a mí me pareció pues necesario que la licenciatura iniciara por los inicios, ¿no? Fue una discusión muy larga con las autoridades, eh, porque, y yo creo que hasta la fecha no ha cambiado mucho, la mayor parte de la gente sigue pensando que con los griegos y los egipcios, ¿no? Más o menos la hacemos. Y a mí me parece que no solamente tenemos que empezar por el verdadero origen de las cosas, sino que así, un poco como lo que platicaba hace rato, el hecho de dejarme a solas en esta gruta, en la total oscuridad y dejarme pues ver lo que quería ver y encontrar lo que quería encontrar. em, Tenemos, creo yo, una especie de problema con relacionarnos con el origen de las cosas. Yo pienso que si no hacemos este salto al origen o que en algún momento no nos preguntemos por qué pasamos de la nada a algo y por qué en este caso el ser humano, que finalmente tiene la misma capacidad craneana, cerebral, desde miles de años antes, en algún momento empieza. O claro, no sabemos exactamente dónde empieza y cuándo empieza. Nosotros solamente lo validamos a partir de lo que encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Pueden ser, obviamente, que las fechas vayan cambiando, etcétera, pero a mí me parece fundamental que cuando estudiamos algo, nos preguntemos sobre, Maffesoli tenía esta expresión del humus, de Ujú. lo humano, que le gustaba mucho decir, buscar este humus, porque en algún momento el hombre empieza a desarrollar una práctica que finalmente nosotros hemos heredado miles de años después, con múltiples cambios, etcétera, no viene al caso platicar de eso, pero lo que a mí me interesa es eso, este momento de ruptura entre algo, un horizonte en el cual no se dan ciertas prácticas y un momento en el cual el hombre inicia con estas prácticas. Y yo llego al arte después de la filosofía. O sea, arte no es mi primera opción de estudio de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo siempre consideré que la forma como se presentan los estudios del arte o el acercamiento al arte es sumamente superficial. O sea, belleza no significa nada. La misma palabra arte la podríamos poner en jaque. Estoy pensando, por ejemplo, en la forma como trabaja Didier Bergman. Nunca habla de arte, habla de imágenes
para precisamente intentar eliminar toda una serie de palabras que más que acompañarnos en intentar entender qué sucede ahí, entorpecen. ¿Por qué? Porque si hablamos de belleza ya tenemos una definición o empezamos a tener en la cabeza una serie de imágenes. Si hablamos de arte ya vemos surgir frente a nuestros ojos obras de museos o pensamos en ciertos géneros de producción. Y a mí me parece que, recordando también lo que decía siempre Maffesoli, si queremos ver muy lejos adelante, tenemos primero que saber ver muy lejos atrás. Entonces, yo pienso que la reflexión sobre el origen, en ese caso, origen de las imágenes, sí es fundamental. Ujú. Eh, yo pienso que este curso incomoda mucho, eso es la retroalimentación, digamos, que yo he sentido, en el sentido que muchos de los estudiantes que llegaron a la carrera venían en la cabeza con cierta idea de qué era arte, no sobre todo griegos, romanos, egipcios, etcétera. Nunca nadie piensa en los prehispánicos tampoco, me parece muy interesante, aunque estemos aquí en América y en México, todo el mundo relaciona arte con Europa, y tampoco piensan el arte como una práctica que es una práctica arraigada a un lugar específico. La mayor parte de la gente piensa arte como algo que compro, como mi celular o una canastita que llevo conmigo y la pongo donde quiero en mi casa. Y no, cuando desajustamos esta idea que yo considero hasta cierto punto falsa, por lo menos falsa si pensamos los orígenes, quizá no tan falsa si nos ubicamos en cierto horizonte histórico, arte, si lo cambiamos a imagen, la imagen está relacionada con un lugar específico. Es decir, es una producción que se hace in situ. Y yo pienso que también eso es uno de los factores que los discursos de la historia del arte, por lo menos los discursos oficiales, no toman en cuenta. A partir del momento en el cual pensamos que arte es esta cosa que llevo conmigo y que cuelgo donde yo quiero, desajustamos y perdemos una parte de la significación inicial que está asociada a esa imagen que se hace en ese lugar específico. Y yo personalmente pienso que es difícil, bueno, para mí por lo menos es difícil hablar de algo que no conocemos en el sentido de algo que no hemos experimentado personalmente. Y estas imágenes en las grutas, sean pinturas, grabado, eventualmente esculturas, como en Le Truc d'Audubert, eh, nos piden como regardeur, voy a utilizar el término de Duchamp, es decir, el que sabe mirar, el que sabe interactuar. No somos espectadores, somos regardeur en el sentido que somos la persona que utilizando este ver, ajá, como decía muy bien Hegel como sentido teórico, es el ver que nos conecta al intelecto. La imagen sí es un campo sensible, formas, colores, texturas, gama cromática, pero es algo, es como una puerta de entrada hacia otro mundo. Y este, que es lo que a mí me interesa en particular del arte del paleolítico, de las primeras manifestaciones artísticas, porque ahí tenemos realmente algo que es genuino, auténtico, estamos en los inicios, no hay nadie que copie a quién, no hay discursos sobre arte ni belleza ni nada por el estilo, no existen los estilos, no existe nada. A nivel de discursos, es algo que tiene que ver, insisto, con un comportamiento auténtico del hombre, y la pregunta para nosotros es efectivamente, ¿qué es lo que llevó al hombre en ese momento, en estos lugares, a producir estas imágenes, ¿no? Yo nunca he tenido en un museo la misma emoción.
así cuando hablamos de Einfühlung, ¿no? Esta cosa que tenemos en la tripa y que nos conecta con lo que vemos y que nos mueve y nos sacude. Yo nunca la tuve en un museo, pero siempre la tengo en una gruta. Siempre la tengo en un sitio prehispánico cuando tengo posibilidad de meterme sin turistas, sin visitantes, a esos lugares. Yo recuerdo igual esa visita recién habían abierto Tonina en Ujú. Chiapas, ¿no? Y este mural de las cuatro eras, que es también una cosa absolutamente increíble. Y para mí son estas emociones, en el buen sentido de la palabra, que difícilmente tengo frente a una pintura de caballete. Sí. ¿Por qué? Porque yo siento que lo que se pierde en otro momento, cuando ya tenemos la palabra arte, etcétera, lo que se pierde es esta autenticidad de la gesta humana que dice, voy a producir eso para eso, pero además yo voy a agregar otro elemento. No es solamente voy a producir eso para eso, sino que lo que yo hago es para la comunidad. Y yo creo que también hemos perdido mucho este sentido de que eso que yo llamo imagen, que yo plasmo sobre un muro, no es para mí. Sí, yo soy quien lo hace en ese momento, igual que habrá otra persona en la comunidad a la cual pertenezco que va a desarrollar otro tipo de actividad, pero lo que hay en esta imagen es algo que yo comparto. Y me parece por eso tan importante ese regreso al origen, porque más allá de la imagen, que se tiene estas características antropomorfas, homorfas, en fin, lo que hay es algo que nos remite a lo que somos nosotros como seres humanos. Y eso es lo que a mí me gusta. Eh, yo de por sí, afortunadamente, nunca me ha tocado dar clases. De estilos, ¿estamos de acuerdo? Yo no puedo con eso porque la forma a mí no me dice nada, la forma es tan superficial, la apreciación de la forma es tan subjetiva que yo no veo como hay gente que pasa horas escribiendo libros sobre eso y debatiendo de eso. No tiene sazón, no sé si Sí. me doy a entender. No, no, para a mí no me llega. Lo que me llega es algo que me va a permitir conectarme a través de este tipo de campo iconográfico, cromático, con algún tipo de pensamiento. Y eso es lo que me gusta de ciertas manifestaciones artísticas, porque las otras me parecen que ya han tomado caminos que son igualmente válidos, porque hay gente que consume estas imágenes y les da gusto, qué bien, no lo voy a criticar, pero yo no soy capacitada y no me interesa hablar de estas imágenes, ¿no? Me interesa pensar a partir de lo que llevó el ser humano a producir eso. Sí. Y, o sea, bueno, independientemente de estar completamente de acuerdo contigo, esto también me lleva a pensar en el desemplazamiento que tenemos en general como sociedad y que para mí, además, está muy conectado con el proceso del cristianismo de situar a la divinidad fuera de la tierra, ¿no? Lejos de, entonces, estos otros horizontes donde el ser humano se sentía perteneciente e incluso las deidades eran una forma de representación de la tierra, ¿no? De las situaciones que alguien vivía, ¿no? Entonces tenemos en la cultura nórdica un dios de la nieve que no tenemos en las culturas prehispánicas, pero es que no era necesario, ¿no? Sí, Sí, es que a partir precisamente del momento en el cual estamos pensando la imagen, sea bio o tridimensional, y luego ya con el nombre que le queremos decir, que si está relacionado con algún tipo de divinidad o elementos naturales, etcétera, etcétera, ese pensamiento otra vez que está en la imagen, como decía hace rato, es un pensamiento que le pertenece a la comunidad. sí.
Por lo tanto, lo que se va a expresar en la imagen es algo que tiene que ver con las características de esta comunidad en ese lugar y en ese momento. Entonces, efectivamente, cuando estamos pensando la imagen, sea otra vez biotridimensional, pintura, escultura, arquitectura, etcétera, de esta manera, es decir, no como algo autónomo, sino exactamente al revés, como algo no autónomo que cumple necesariamente una función social, sociocultural, socioespiritual, cultural. Lo que vamos a ver efectivamente es que cada comunidad va a expresar en la imagen algo que es necesario para su retroalimentación existencial. Entonces, a partir de ese momento no podemos asumir que pueda haber divinidades universales o Ujú. atemporales, que para mí es cuando hablamos de religión un problema similar al de los estilos en historia Claro. del arte. O sea, todas estas categorías que provienen de un pensamiento abstracto, que son las que se conectan con la esencia, el ser estático, la universalidad, la temporalidad. Y exactamente al revés, cuando estamos pasando o regresando al pensamiento concreto, si hay algo que nos dice el pensamiento concreto es que yo no puedo universalizar, no puedo generalizar, no puedo atemporalizar algo que tiene una necesidad de origen específica en ese lugar, en ese momento y acorde con las Ujú. características de esta Sí. comunidad. Y entonces estas imágenes que empiezan a aparecer en un determinado momento y no antes, en las cavernas, por ejemplo, eh, tenemos nociones de por qué son, para qué son, por qué se hacen en estas cavernas de difícil acceso, qué representaban. Ahora, mira, hay una primera respuesta que es una respuesta muy lógica y que tiene que ver con las condiciones climáticas. La mayor parte de lo que conocemos o asociamos con el periodo del Paleolítico Superior se da en el último periodo de glaciación y por toda una serie de razones muy lógicas, digamos, sería muy difícil que el hombre pudiese producir algo con este valor comunitario afuera por las condiciones climáticas, la dificultad de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces hay una conexión que se hace con las entrañas de la tierra y Ujú, a mí ujú. estas experiencias de ir a una gruta, aunque yo conozco la gruta, regreso, es casi la misma emoción, nada más que ya sé dónde están las imágenes que quiero ver, pero la gruta nos da una especie de conexión ontológica con el mundo en el cual estamos. Yo pienso esto. Es decir, por eso digo, un museo a mí jamás me Mm. ha dado esta misma emoción, aunque puedo decir, Sí. bueno, qué padre a nivel de arquitectura o puede haber obras sueltas que me gustan, sí, pero lo que para mí caracteriza estas primeras manifestaciones es el anclaje Ujú, de la imagen en un lugar específico y que hace que la imagen funcione, así como lo dice muy bien Goodman, ¿no? Cuando dice, el arte es algo que funciona. Hay arte cuando la imagen como arte funciona. Él lo dice para el arte contemporáneo, pero creo que lo podemos decir para estas primeras completamente. manifestaciones. O sea, la imagen funciona hic et nunc, in situ, es decir, en ese Mm. lugar, en ese momento y ya. Y nosotros somos los seres humanos los que activamos con esta conexión que se supone necesitamos tener, o debemos tener, o tenemos. Activamos el significado de la imagen. Al mirarla. Ajá, pero es
una forma de construir el sentido de la imagen y conectarse con el sentido de la imagen, otra vez no desde el pensamiento abstracto, no es porque hay una ficha que me Ujú. dice, es fulano, se produjo con esta técnica, pertenece a este estilo. No, yo no necesito de eso. Es decir, yo me conecto con el sentido de la imagen porque la imagen es viva. Claro. Ujú. Y yo creo que también eso es algo que hemos perdido con otras manifestaciones artísticas, entre comillas, cuando ya lo que llamamos imagen cambió de características, cambió de técnicas de producción, se puede presentar en cualquier lugar y da lo mismo. Necesitamos poner una ficha para que la gente entienda, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que estas primeras manifestaciones artísticas no necesitan de todo este bagaje. La imagen funciona porque está en su lugar de producción, y su lugar de producción se conecta, digamos, con la comunidad. Si pensamos el arte así, y yo creo que es un gran desafío para nuestro mundo contemporáneo, con todas las vanidades y arrogancias que vemos de mucha gente. Estoy pensando ahorita en esta influencer que se colgó en algún momento de las puertas sagradas en Ujú. Japón. Es decir, eso para alguien que tiene esta conexión con la imagen es impensable. Claro. Y nosotros estamos en este extremo del consumismo, de las vanidades, etcétera, que eh, no solamente entorpecen la comprensión otra vez de las imágenes, las primeras imágenes, sino que sugieren para la mayor parte de la gente, desgraciadamente ignorante, que eso es lo correcto. Y yo sí, soy de los que se enfadan bastante, no solamente con la ignorancia, porque yo pienso que la ignorancia es lo que empuja a la gente a cometer una serie de actos que nos dejan boquiabiertos, sino que además la ignorancia se acompaña de arrogancia. Ujú. ¿M? Yo que soy celta de origen, yo toda mi vida he sufrido bullying en la escuela. Nosotros nos veían retrasados mentales, etcétera, porque en nuestro terruño no han podido desarraigar las creencias celtas. Sí, Y un dolmen sigue siendo un dolmen, un menir sigue siendo un menir, y a la gente no se le va a quitar. Y entonces, a lo mejor también es este bullying por muchos años que yo sufrí desde mi apellido y pues obviamente la educación muy recia que nosotros recibimos. Y a mí, yo digo, lo bueno de todo esto es que me ha reforzado en esa idea. claro. Yo pinto mi raya, honestamente, con los ignorantes, y yo estoy a favor de que si podemos, trabajamos en la divulgación en el buen sentido de la palabra de todas estas herramientas que la gente necesita para poder entender la Ujú. imagen. Pero entender la imagen significa también entender la comunidad que generó la imagen. Y eso, si yo lo sintetizo, se llama respeto. Pero además lo que entiendo es que también se habla de entender desde el proceso de entrar en contacto con una experiencia completa, ¿no? Porque eh, estas cuevas, y yo recuerdo bien tus clases, cuando decías que no son lugares aleatorios, porque para empezar son de muy difícil acceso, o sea, no eran los lugares donde la gente vivía, porque la gente no podía llegar hasta allá, ¿no? O sea, mujeres embarazadas o niños o ancianos no pueden llegar a donde están esas cuevas, ¿no? Entonces había una Ujú. profundidad a la hora de llegar. Incluso, bueno, hoy se habla mucho de esta resonancia de la cueva con el útero, ¿no? O sea, de estar pintando en un lugar que hace resonancia al origen de donde viene la vida. Y entonces, ¿qué significa poner estas imágenes en un lugar así de sagrado? Pero mira, hay una expresión muy bella de Doris Ayden que identifica la cueva como matriz de la tierra.
tiene un texto sobre algunos cenotes y cuevas aquí en México que ha llamado precisamente la matriz de la tierra. Y yo creo que sí, es decir, que vamos a regresar a nuestro punto de partida. O sea, si estamos hablando del origen, el origen puede ser un origen mítico, puede ser un origen matérico, puede ser un origen matérico biológico. Y en nuestro cuerpo de mujeres, pues sabemos muy bien dónde está eso. Ajá. Ujú, Y yo creo que la forma como, estoy pensando en Jung, algunos psicoanalistas que han pretendido precisamente conectarse con la imagen, pero no con la imagen como presencia matérica, sino la imagen como una forma en la visibilidad de expresar algún tipo de pensamiento. Ellos precisamente detectaron muy fácilmente que podemos utilizar nombres diferentes, útero, cueva, matriz, cenote, etcétera, pero estamos finalmente hablando de lo mismo. Es decir, que cuando trabajamos el pensamiento de los orígenes, lo que a veces asociamos con el pensamiento concreto para precisamente diferenciarlo de la forma posterior, como los occidentales, con todo este bagaje religioso, etcétera, etcétera, pensaban, lo que estamos viendo es que no hay, como en el pensamiento abstracto occidental, la idea de que una palabra forzosamente conecta con una cosa ujú, y que esta palabra que se conecta con una cosa tiene un solo sentido. ¿Mm? Ahorita que estábamos citando a Maffesoli, yo recuerdo en una plática lejana, él decía, lo que me molesta del monoteísmo es que el monoteísmo ha conducido al monoideísmo. ujú, Eso es una ujú, de sus ujú, expresiones que siempre me han encantado. O sea, cómo en lugar de pensar que matriz, útero, cueva, cenote es lo mismo, los diferenciamos. Es lo que él también en algún momento llamó la razón esquizofrénica, ujú, la que quiere separar todo, dividir todo. Y yo pienso precisamente que si nos dejamos guiar por ese camino, el pensamiento abstracto, la razón esquizofrénica, como dice Maffesoli, difícilmente nos podemos reconectar con estos otros valores de la imagen. ¿Por qué? Porque no vamos a entender que lo que vemos ahí, que puede ser un animal, más que un animal, ujú, puede ser un dios o puede ser un elemento. Y que el color, más que ser el color con el nombre específico en el catálogo de color, pues solamente tiene que ver con la tierra que en ese momento yo tenía. Y más que un color, lo que yo veo es la tierra, o sea, el contacto otra ujú, vez con el mundo dentro del cual estoy. Entonces, yo sí pienso que efectivamente, bueno, para mí creo que nací en el mal lugar. O sea, yo creo que soy de las personas más antioccidentales que pueden existir. Rescato mi cultura celta, es así, pero lo demás no lo asumo porque no lo entiendo ujú, y lo rechazo porque no me permite entender. ujú, Si yo trabajo una imagen, la imagen me gusta porque la puedo entender. No es que la voy a llamar bella y ponerle la etiqueta, no, esta imagen para mí es una conexión con otra cosa. Si yo no puedo hacer eso, entonces yo tengo que poner de lado todo un sistema de pensamiento que no me sirve. Y yo pienso que los que hemos regresado a otros idiomas. Estoy pensando en mis clases con Patrick Johansson de náhuatl. Lo que me encantó de su forma de enseñar náhuatl es que él, más allá del idioma, conectaba el idioma con este pensamiento concreto. sí, que además tiene que ver siempre con la experiencia, ¿no? O sea, yo, esto me está llevando a,
¿no? Después voy a poner la cita en el podcast porque no me acuerdo exactamente el nombre del autor de este libro, pero era un sacerdote que estaba dialogando con los lacandones, o sea, con los zapatistas y con los, o sea, con los mayas Ajá. de las mayas auxiles en esta zona. Y él, o sea, estaban oponiendo lo especial a lo particular. Y entonces los mayas defendiendo que lo importante era lo específico o lo particular y no lo que era especial, ¿no? O sea, y entonces es como algo que se repite en todos los pueblos que sí tienen arraigo, ¿no? O sea, que sí se sienten pertenecientes a la tierra donde están, que sí están en una relación viva con ella versus nosotros los occidentales que ya no tenemos el vínculo. Lo hemos perdido, bueno, digamos, yo no sé cómo decirlo. Yo diría el pensamiento occidental o el que se ha construido en Occidente, porque finalmente cualquier persona puede en algún momento y a partir precisamente del momento en el cual se da cuenta que lo que le enseñaron como conocimiento finalmente no sirve como conocimiento, es Ujú, decir, sí es un bagaje intelectual, pero que no me permite llegar hasta donde yo quiero llegar, ¿no? En mi caso, deshacerse de eso es, bueno, para empezar, haber cambiado de país, estudiar otros idiomas, meterse a leer a otros libros, o sea, podemos reconectarnos, ¿estamos de acuerdo? Es difícil, pues sí, quitarse completamente la vestidura primera, pero creo que es un esfuerzo que nosotros podemos hacer, ujú, ¿no? Y también rechazar ciertos discursos. El mundo académico pesa mucho porque el mundo académico nos pide que le demos los aplausos que él espera para ujú. que a su vez nos dé a nosotros unas migajas y nos permite movernos De ahí. legitimidad, ¿no? Sí. Exactamente, pero una vez que estamos ahí adentro, podemos pintar nuestra raya. O sea, yo Sí, he disfrutado mucho sí. y me lo han dejado hacer, eso lo reconozco y es algo de lo cual yo siempre seré muy agradecida con la institución donde trabajé por tantas décadas. Me han dejado libertad de cátedra y yo Claro. sé que he tenido muchas quejas, mucha gente se ha quejado de mí, etcétera, pero la institución me ha validado mis Mm, discursos siempre y cuando yo tenía alumnos que sacaban provecho de eso en sus claro. tesis, etcétera, y afortunadamente se ha dado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es que sí es difícil deshacerse de, pero siempre lo podemos hacer. Y podemos decir, yo en ese discurso yo no entro, Sí, ¿no? A mí cuando me dicen, tú escribes muy raro, a lo mejor hago un uso diferente del vocabulario, creo que se da a entender. Efectivamente, sí, yo selecciono las palabras que voy a usar y lo que hay atrás lo pienso yo. Es decir, si yo digo algo es porque lo pienso yo, no es porque es el comentario de moda. ¿Estamos claro. de acuerdo? Entonces, yo sí pienso que se puede, pero sí es un gran esfuerzo y es un esfuerzo en que se tiene que dar sobre mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es como reconstruir o adquirir otro bagaje cultural, otro bagaje lingüístico, poder navegar dentro de varios tipos de archivos para demostrar que finalmente sí se puede. Claro. Y sobre entonces, volviendo al tema de estas primeras manifestaciones artísticas, a mí una de las cosas que más me llama la atención, y precisamente regresando, bueno, a mi tema de tesis de licenciatura y conectándolo con Jung, es la insistencia o la aparición consistente además en muchas regiones y regiones lejanas de estos símbolos que tienen que ver con la sexualidad, con la vida, con el origen de la vida y cómo entonces esto se reverenciaba constantemente, ¿no? O sea, las vulvas, o sea, los triángulos vulvares que están por todos lados, los símbolos fálicos, también estas referencias calendáricas como la Venus de los Cel, ¿no? O sea, esta que señala las 13 lunas del año y es una mujer tocándose el vientre, ¿no? Y entonces, cómo eso
al final estaba sostenido en el cuerpo humano. Sí. Bueno, ahí tocamos un punto que me parece muy interesante porque una de las problemáticas, digamos, que ha quedado asociada con las primeras manifestaciones artísticas, y lo dice muy bien Jean-Luc Nancy en uno de sus textos muy bellos sobre el retrato, es porque si el ser humano tenía la capacidad de representar tantas especies animales, focas, Ujú, pingüinos, toros, etcétera, etcétera, ¿por qué tuvo tantas dificultades, aparentemente, para representarse a sí mismo con la ujú, misma exactitud ujú. con la cual podía representar los demás animales? Y ahí hay una reflexión muy bella de Jean-Luc Nancy, porque él dice que finalmente si el hombre no se representaba con características específicas, por lo menos con las que algunos esperan que se pudiese representar, es porque no se diferenciaba de Mm, los demás. ujú. Es decir, y es cierto, vemos, yo pienso en Chauvet, vemos los animales mirarnos, ¿no? Sobre todo cuando llegamos con nuestra pequeña lamparita, lo que sorprende es que de repente hay una mirada frente a nosotros, pero nunca es la mirada del ser humano, es siempre la mirada de un animal. No tenemos miradas de seres Ujú, humanos ujú. o porque las pupilas no están representadas, estoy pensando en todas las Venus, o si yo veo, pienso en el ser del asco y otras imágenes que por ahí tenemos, el hombre no está ahí o se está disfrazando de animales, ¿no? Los famosos teriántropos que tenemos también en muchos otros lugares. Entonces, yo creo que ahí hay una pista, ¿no? En el sentido que es una hipótesis que plantea Nancy, el hombre no está con las características específicas porque es parte de este mundo y este mundo es un mundo indiferenciado en el sentido que nadie tiene algo especial. Sí. Todos desde sus particularidades conviven y retroalimentan la energía de este mundo y el mantenimiento de este mundo, su dinamismo energético, ¿no? Alors, sí es cierto que tenemos, y eso es otra problemática, tenemos, si no tenemos la representación del ser humano, como tal, o muy pocas teriántropos en el grabado y la pintura, es decir, las imágenes bidimensionales, tenemos una sobre representación de la mujer Ujú. y en imágenes tridimensionales, ¿no? Las últimas investigaciones en Arcis-sur-Cure, en Francia, hace unos años, ya de plano encontraron un taller de producción de estas imágenes. Wow. Entonces, Wow. ahí sí hay algo que está Sí. pasando en el sentido que de un lado hay esta aparente indiferenciación, vamos a decirlo de esta forma, muy entre comillas, y del otro lado sí trabajamos en el ámbito de la imagen tridimensional, que es además una imagen portátil. Claro. Yo creo que eso es importante porque si decimos imagen tridimensional, podemos pensar en cualquier escultura monumental y no. Son mini esculturas que están hechas perfectamente bien para estar en la palma de la mano o funcionar como dijes. Entonces, ahí estamos empezando a construir otro mundo de producción de imágenes diferentes, donde claramente el ser masculino no está. Ujú. Eso es también muy interesante y yo creo también que estos últimos descubrimientos que tenemos de talleres, como el que mencionaba en Narcis-sur-Cure, se deben, a mi punto de vista, porque hay cada vez más mujeres en la arqueología. Curiosamente, Ok. empezamos a enfatizar algunas cosas, descubrir talleres de producción, porque las mujeres estamos ahí. Parece ser que como decía Marx, el hombre se plantea el problema cuando lo puede Resolver. resolver, ¿no? La mujer está ahí, empieza a hacer excavaciones
y empieza a encontrar Wow. talleres de por qué los señores no los encontraron antes, ¿no? Eso es mi pregunta. Pero eso ya está empezando a darnos otro tipo de información sobre otro tipo de imágenes. Obviamente eso ya es una historia que se está empezando a construir porque apenas estamos Sí. empezando a descubrir eso y ya no son imágenes sueltas como la Venus de Losel o la de Brassampouy, sino que ya son talleres de producción. Entonces, eso ya nos está dando otra información sobre el consumo de estas imágenes y el valor de estas imágenes dentro de una cierta comunidad. Claro, entonces sobre qué fue, que es a mí lo que más me importa y me interesa, qué fue lo que sostuvo el desarrollo humano en ese primer momento, ¿no? O sea, cómo entonces su interpretación de los ciclos del cielo, por ejemplo, con la Venus de los que a mí me parece muy impresionante, o sea, como los albores de la astrología, ¿no? O sus procesos devocionales, ¿ok? Porque también estas Venus no son personas específicas, ¿no? No tienen las características de personas No están específicas. individualizadas. Entonces, parece que se están refiriendo más bien a principios, ¿no? O a entidades. Alors, mira, hay una investigadora que es Ellen Patoux-Matisse. Ella sostiene el matriarcado. Sí. Eso es una hipótesis que ya se había mencionado anteriormente, digamos, ahorita con el hecho de que tengamos cada vez un porcentaje mayor de estas imágenes femeninas o con características femeninas, sí empezamos a estar viendo un desbalanceo completo entre el campo antropomorfo y alguno que otro teriántropo por ahí en la pintura y grabado y la imagen tridimensional abiertamente femenina. Eso es muy interesante. Y yo recuerdo una exposición que yo vi hace muchos años de estos escasos proyectos curatoriales que tenía que ver con una comparación de las imágenes femeninas en el mundo antiguo. Yo recuerdo, junto con las Venus, entre comillas, del Paleolítico europeo, estaban figuras em, de aquí, Tlatilco, en México, Chupícuaro, etcétera. Es decir, si salimos, creo, en este caso, ya que tenemos estas numerosas evidencias del ámbito del Paleolítico, si salimos del ámbito del Paleolítico, salen más y más imágenes de mujeres en otros polos culturales, en otros contextos históricos. Ujú, Entonces, si regresamos a esta idea inicial de que más allá del nombre mujer o femenino está un pensamiento que se expresa en la imagen, pues estamos conectando el cuerpo de la mujer con algunas características, con una reflexión sobre el origen de. ujú. Y aquí esto es lo que más me importa de este arte, porque es el arte donde yo mejor veo el momento de este momento en el que el ser humano no se sentía como separado de la naturaleza y que entonces estaba dando cuenta de el lugar de origen de sí mismo, por ejemplo, a través de el útero, las cuevas, la matriz, que estaba, o sea, entonces donde yo lo veo inmerso en una ecología, o sea, en un sistema ecológico. A eso yo voy a agregar una cosa, ¿no? Pero yo estaba diciendo cómo algunos descubrimientos hechos por mujeres están pues como Ujú, cambiando los registros de imágenes que tenían. Pero también hay otro dato interesante y en este caso es un señor que lo produjo, Mining, un biólogo británico que ideó el famoso índice Mining, que ujú. permite, según él, demostrar que las hormonas que están en nuestro cuerpo hacen que el dedo índice y el siguiente crecen de forma diferente según que somos mujer o somos hombre. Wow, no, no conocí esto.
Y eso es muy interesante porque aunque hay un, obviamente, margen de error, ajá, si estamos trabajando las huellas de manos en las grutas, Ajá, sí, sí, lo sí, que se claro. está haciendo hoy en día, pues estamos viendo que hay cada vez más huellas de manos de mujeres Sí. que de Ujú. hombres. Entonces, ¿dónde se está yendo la hipótesis ahorita? Es que Eh, probablemente las autoras de las pinturas son sí. mujeres. Y en consecuencia también algo interesante sería entender que son mujeres, pero que probablemente entonces fungían como chamanas. Exactamente. Sí. Y entonces eso está cambiando el discurso de la historia Ujú, de estas imágenes. ujú, Es decir, pasamos de este señor, Breuil, hizo sus pininos, abrió el camino ujú. de hombres fuertes, matando bisontes, bla, bla. Y estamos empezando a descubrir, pues él mismo los descubrió, los primeros teriántropos, los brujos, como los Ujú, llamaba en su momento. Pasamos a un momento en el cual hay cada vez más mujeres en la arqueología. Curiosamente, otra vez, lo digo de forma irónica, las mujeres descubren cosas que los señores ujú, nunca habían visto. Y entonces nos hacemos de un bagaje cada vez mayor de imágenes femeninas. Surge este señor Meining, que me parece interesante porque es un señor eh, que de repente dice, ah, pero ¿qué tal si nos ponemos a estudiar la forma de los dedos y si aplicamos su esquema, pues nos estamos dando cuenta que la mayor parte de las huellas de manos las hicieron mujeres, mujeres sí. y no señores? Y entonces nos vamos a que, pues quizá todas estas pinturas las habrán hecho Mujeres, mujeres. sí. Y eso sería genial, porque entonces conectamos con la cueva, el lugar mismo, eso sería como Ujú, la cereza en el pastel. Si es que todas estas hipótesis se puedan sostener, digamos, e interaccionar. O sea, no solamente tendríamos muchas imágenes de mujeres portátiles, etcétera, sino que ese discurso lo producen ujú, mujeres. Y eso daría mucho más sentido, un sentido muy diferente, digamos, al hecho de que encima estas pinturas están digamos, en grutas. Y habría que agregar otro elemento para mí, es que en los pocos casos en los cuales vemos una imagen no antropomorfa, en las grutas, está en el lugar más escondido. Una no antropomorfa, o sea, Ajá, un animal. no zoomorfa, o sea, Ah, ok, ok. ajá, Sí, que es ni animal, lo que sí, llamamos vulgarmente sí, teriántropos, sí, ¿no? Hombre, bestia. sí. Y cada vez que encontramos estas imágenes, sí las hay, están en los lugares más Ujú, recónditos. Entonces, efectivamente, pensar que para empezar el hombre, yo recuerdo bien esta primera gruta donde fue, era arrastrarse en el lodo, ujú, yo no sé durante cuántos centenares de metros, pero muchos minutos, ujú, eso sí lo recuerdo muy bien, hasta poder llegar a la primera sala. Entonces, ujú, está la dificultad de acceso al lugar. Ajá. Sabemos muy bien que no es porque ya estamos dentro de la gruta que inicia la secuencia iconográfica. No, la secuencia iconográfica inicia en algún lugar específico y ujú. termina en otro Sí, lugar sí. específico. Y a este respecto me gustaría hablar, darle unos minutos a la Venus de Chauvet, que es esta, ojalá la puedan buscar y la puedan ver. Yo nunca la he visto en vivo, solo he visto, Está como en una ese- estalactita al ex- fondo de la gruta. entonces, lo que me impacta de esta Venus es que precisamente primero tiene ese tema de adaptación plástica, ¿no? Es decir, de buscar el Ajá, espacio, integración clásica. Ujú. perdón, de buscar el espacio que se adaptara a lo que se iba a pintar ahí, es decir, que las formas de la cueva por sí mismas ya tuvieran algo y luego es que es una hibridación de una mujer con un animal o dos animales, ¿no? O sea,
Alors, la Venus de Chauvet, que sería una de las últimas, esa se descubre antes del descubrimiento del taller de Arcis-sur-Cure y sí aparece justo en este momento en el cual bueno, para empezar, se señala que la mayor parte de los discursos que hemos recibido son discursos patriarcales, es decir, que no son discursos objetivos ni neutros, sino que están construidos a partir del emplazamiento específico de los investigadores. Eso es la primera cosa, ¿no? Es decir, el impacto de la teoría feminista y de Mm, las denuncias de los discursos patriarcales llega tarde, ujú, digamos, a la ujú, arqueología, pero ya estamos en este ujú, momento. Y entonces, como decía hace rato, curiosamente, otra vez entre comillas, empezamos a ver cosas ujú, que no veíamos, ujú. ¿no? Y de repente, pues surge en la última parte, ya donde ya no podemos caminar, en Chauvet, la última parte, este desprendimiento. Y la imagen no la vemos de frente, la imagen está en la otra cara. O sea, tienes Ajá, que estar. Ajá, eso lo explica Herzog en el documental sobre Chauvet, que tuvieron que hacer todas unas marrometas con las cámaras para poder intentar captar la imagen, pero desde atrás. O sea, Sí, claro. Ahora imaginémonos a las personas pintando esto en un momento sin luz, ¿no? O sea, además con fuego, o sea, son muchas cosas, ¿no? son muchas cosas, como bien dice Ximena. Y entonces, ahí lo que brinca es que hasta ahorita, pues todas las imágenes y dibujos que Breuil y sus amigos habían hecho de levantamientos, Trois Frères, etcétera, era muy claro que la parte superior del cuerpo era de un animal y que la parte inferior era masculina, ¿no? En general, seres itifálicos. Bueno, y de repente, pues nos encontramos con una imagen que no corresponde a este esquema del Terianthropos que se construyó desde Breuil y claramente vemos la mitad inferior del cuerpo muy similar a lo que vemos en cualquier Venus y en particular en este grupo que se llaman las Venus impúdicas, ¿no? Porque se considera que encima es demasiado explícito, digamos, ¿no? Pero quizás nos hacen falta más grutas. Sí, Hay que pensar que siempre lo que decimos lo decimos en base a lo que conocemos, ¿no? sí. Entonces, lo que sí hemos visto es cómo estos discursos van cambiando radicalmente en el tiempo. Estoy pensando en el de Bataille, ¿no? Es un señor que produce la imagen voyeurista, ¿no? Entonces, más senos, más glúteos, más todo, ¿no? Y pues muchas décadas después estamos dejando de lado esta visión, consideramos que son mujeres que han hecho estas imágenes para mujeres. Hay una investigadora española que está trabajando sobre pinturas de una región de África cuyo nombre en este momento olvido, eso te lo paso después, Sí. Ximena, y que se conecta con esa idea, ¿no? Como digo, empezamos a ver surgir cosas. Ella se va a esta zona a trabajar y descubre que son las mujeres, solamente las mujeres, que desde hace generaciones producían pinturas. Ujú. Y estas pinturas venían encriptadas de una manera tal que no solamente los señores no las podían entender, sino que miembros de otras comunidades tampoco. Y tienen que ver con el relato de la vida del cuerpo de la mujer. Wow, Es decir, cuando las niñas llegan a la pubertad, las llevan ahí y frente a las wow, pinturas wow, les están explicando qué es lo que va a pasar con su cuerpo. wow. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque si salimos de este ámbito exclusivamente occidental Ujú, del Paleolítico, lo que estamos viendo es que empezamos a estar viendo cómo en otras partes del mundo también, uno, las mujeres pintaban ujú. o esculpían o grababan, lo que sea, o sea, producían imágenes, y dos,
que estas imágenes eran de consumo exclusivo para las Mujeres. mujeres. O sea, estamos casi invirtiendo completamente los discursos iniciales, el señor que quiere ver, perdón, más culo, más teta, y estamos pasando a una pintura en el cual te voy a explicar la menstruación, qué va a suceder con tu cuerpo, Claro. por qué sucede eso, y cuídate con los ciclos y la luna y no sé qué, ¿no? Wow. ¿Qué tanto estos fragmentos de resultados de investigaciones que tenemos en otra parte se pueden armar? Estoy pensando en esta forma, como en su momento Lévi-Strauss pensó la antropología estructural, ¿no? Puedo trabajar este mito de acá, pero también puedo trabajar este mito de allá. Y si yo tengo las llaves para entender el discurso, puedo demostrar que básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de la problemática del ser humano. Claro. Lo que ha entorpecido mucho, a mi parecer, la lectura de las primeras manifestaciones artísticas es que se asumió siempre que el productor era un señor. Claro. Y entonces, a partir del momento en el cual se asumió que era un señor que cazaba, un señor voyeurista, un señor no sé qué. Y resulta que ahorita entre el índice Manning y todo lo que encontramos, estamos viendo que la probabilidad de que la mayor parte de de las pinturas o grabados, en fin, de las imágenes, hayan sido producidas por mujeres es altísima, va una, dos, de consumo para Ujú, mujeres. ujú. Eso me parece Sí, genial, sí, sí, tremendo. porque ya estamos sacando a los señores de la jugada. No solamente no producen, pero no consumen. Claro. Entonces es como reconstruir completamente nuestra visión de estas primeras manifestaciones. Sí, completamente. Y para ir concluyendo, a mí lo que más me importa de estas primeras manifestaciones artísticas es, como tú bien decías al principio, la importancia de el origen para entender entonces el sentido de algo, y cómo en su origen, o sea, las imágenes estaban hechas para dar cuenta de algún tipo de relación o de vinculación, ya sea con el mundo natural, con los ciclos de la vida, con lo divino. Y también esto me es muy importante ponerlo hoy sobre la mesa ante de repente este proceso en el cual las imágenes están siendo diseñadas por la inteligencia artificial, están completamente separadas de, pues eso, De vivencia de vivencia. y por ende de sentido. Exacto. Y entonces, hoy más que nunca me parece importante echar esta mirada al arte prehistórico, no como, ah, pues mira, estos pobres tontitos hacían nada más manitas y palitos y animales mal hechos, sino entender entonces lo que, o sea, la grandeza de esto. No voy a hablar de inteligencia artificial, digo, bueno, cada época tiene su tipo de producción de imágenes, etcétera. Pero si nos limitamos solamente a pensar lo que es la imagen en base a lo que vemos en nuestro mundo actual, probablemente sí tenemos muchísimas dificultades para poder relacionarnos con estas imágenes del origen y entenderlas. Ujú, Es decir, tú decías vivencias, mi cuerpo, pero finalmente es lo mismo. Yo soy un conjunto de moléculas dentro de otro ámbito de moléculas y ahí voy. Es decir, si no tengo estas conexiones, no voy a ni entenderme a mí, ni entender el mundo. ujú, Entonces, sí, la reflexión sobre el origen es fundamental, porque no se trata solamente de reflexionar sobre el origen de la producción de las imágenes, sino que junto con estas imágenes está el origen de los primeros discursos de pensamiento ujú, del mundo, ujú, llamémoslos religiosos, etcétera. Es decir, que no podemos trabajar los inicios, por ejemplo, de los discursos religiosos sin remitirnos a estas imágenes que les dieron vida finalmente. Es que eso es el punto. ujú. Y yo creo que tenemos que aceptar que el regreso a los orígenes no es un capricho New Age, o yo no sé Ujú. cómo se ha dicho,
en algunos momentos, sino en que hay ahí algunas semillas que han dado frutos, de los cuales nosotros a su vez somos frutos. Y para mí, si no conectamos con eso, hay una parte del entendimiento de este Ujú. mundo que no podemos reconstruir. Sí. Muchas gracias por esto, Lorenz. ¿Tienes alguna recomendación de algún texto quizá introductorio para alguien que se pudiera interesar en leer algo más o conocer algo más? Yo te los paso si Sí, quieres, sí. te hago una lista, Está- porque hay ahorita desde, por ejemplo, bueno, la gente que se interesa puede meterse hasta en Wikipedia, buscar índice Manning, se hizo Ok, tan famoso sí, que ahí lo van a encontrar. Em, y yo creo que sí hay, ahorita que hay mujeres, estoy pensando en Patu Matiz, por ejemplo, que es la que yo más he leído, que ha escrito un nombre, un texto algo así, El hombre prehistórico, también era mm, una mujer. Ese ya está traducido, por ok, ejemplo, al castellano, de los últimos que yo he visto, que podrían servir como introducción básica a eso, sin hablar ni de chamanismo, ni de otras cosas, ni de arte, sino solamente conectarse con los últimos descubrimientos, que para mí eso es importante. Y cómo estos últimos descubrimientos, incluyendo esta investigadora, española, pero no logro encontrar su sí, nombre, te lo sí, paso después, porque también tiene muchas publicaciones sobre eso. Y si sumamos todo eso, pues yo creo que podemos sentirnos además muy orgullosas de ser justo, mujeres, justo, porque parte de la clave del entendimiento del mundo pasa por nosotras y aparentemente hasta donde tenemos pruebas, nosotras lo hemos construido. sí, sí. Wow, pues con esta frase cerramos. Gracias, Lorenz. Si a alguien le está rompiendo la cabeza la forma de articular de esta mujer, pues los entiendo, me pasó. Pero bueno, esto sigue resonando en mí, pues 22 años después de haberte conocido. Muchísimas gracias, Gracias. Ximena, también por la oportunidad. Y imagínate, 20 años. En 20 años precisamente hemos hecho todos estos descubrimientos. Y yo creo que no es un capricho decir, parte de la comprensión del mundo pasa por Nosotras. nosotras. Es que yo lo estoy diciendo en base a los resultados de las últimas investigaciones. Aparentemente, las vías sin salidas a nivel de conocimiento con las cuales nos topamos tienen que ver por la obsesión del pensamiento patriarcal. Yo Ya, estoy muy convencida de eso. Y precisamente ahorita que estamos viendo cómo este mundo va dando un giro completo, estamos viendo cómo cosas que no podíamos explicar, ya las explicamos. sí. Entonces, o alguna gracia tenemos nosotras, o hubo un error radical en la otra forma de construir los Ujú, discursos, por lo sí, menos sobre este punto. sí. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que los disfruten. En la publicación de esto les pondré la bibliografía recomendada. Y pues hasta que nos volvamos a escuchar, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo. Esto fue Yerogamia Podcast y yo soy Jimena Pernas. Gracias.